r menos 1, lo reordeno nada más, pensando que acá tengo n menos r, bueno, y acá tengo n menos r menos 1 factorial. Entonces me queda esta suma. ¿Hasta acá llegaron? Sí, profe. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está bien? Bien. Ahí tenemos la suma. Entonces, a ver qué dicen los compañeros. Bien. Entonces, hasta ahí estamos. Ahora lo que tenemos que hacer es la suma. ¿Qué hacemos con la suma? Buscamos el común denominador. ¿Cuál sería el común denominador? Sí, el compañero dice que simplemente para sumar nosotros hacemos esto y buscamos el común denominador. Entonces, si nosotros observamos, ¿sí? Si nosotros observamos acá, tenemos n menos r factorial y acá tenemos n menos r menos 1 factorial. Acá tenemos r menos 1 factorial y acá tenemos r factorial. ¿Cuál ponemos de común denominador? Uno en cada uno. O sea, sería n menos r factorial. Fíjense entonces, no voy a escribir mucho, así que acá nosotros buscamos el común denominador y acá dice n menos r y r factorial. ¿Por qué tomamos eso? Porque nosotros, fíjense, si yo tomo n menos r factorial va a ser igual a n menos r por n menos r menos 1 factorial. Ese es para n menos r. ¿Cuál es el otro? El r, ¿no? El r factorial va a ser igual a r por r menos 1 factorial. Esto es para que ustedes vean, a ver, acá cuando yo estaba buscando cuál va a ser, fíjense, yo tengo n menos r factorial y acá tengo n menos r menos 1 factorial. Y acá tengo r menos 1 factorial y r factorial. Entonces, siempre que buscamos un común denominador, obviamente que los contenga a todos. Por eso es que nosotros tomamos el n menos r factorial y el r factorial. ¿Sí? Eh, perdón. Bien, basándose en eso, entonces ustedes fíjense, yo tengo n menos r, entonces cuando voy al primer término, tengo que hacerlo acá, me parece. A ver, así no se entiende. Entonces era n menos r factorial, r factorial. Entonces cuando yo voy, tomo esto y tengo el denominador del primer término, fíjense, ustedes tienen n menos r y tengo r menos 1 factorial. Entonces, nosotros cuando hacemos la división por esto y vemos qué nos queda, ¿sí? Ahí nos queda un r por el numerador que tenía, ¿sí? Y de igual manera, cuando hacemos con el segundo término, fíjense, yo tengo n menos r y acá tengo n menos r menos 1 factorial. Entonces acá me queda el término n menos r por n menos 1 factorial. Bien, eso es por haber tomado esto como denominador común, como el común denominador. Fíjense entonces que cuando yo tomo, en este caso, el n menos r acá está, no hay ningún drama, tengo el r factorial, pero el r factorial, fíjense, era r por, en este caso, r menos 1 factorial. Por eso es que cuando yo tomo esto, lo divido en esto, me queda el r y el r me aparece acá. Entonces, de esa manera nosotros hacemos la suma de estas expresiones y llegábamos a esto. Una vez que tenemos eso, fíjense que acá yo lo que hago, este primer término ya está multiplicado, acá hago el producto de n menos r por n menos 1 factorial, por eso le queda n por n menos 1 factorial,
y luego le queda menos r por n menos 1 factorial, ¿sí? Hago el producto y en este caso acá tengo un signo negativo de r por n menos 1 factorial, se simplifica con este se simplifica con y ahí nos queda n menos 1 factorial, que es igual a n factorial, y abajo ya tenemos nuestro resultado, y esto es el número combinatorio de n en r. Quiere decir que ahí llegamos a demostrar, así simple. Bien, esa es la fórmula de Stiefel o Pascal. Y luego, también fíjense en estos colorarios, quiere decir que son resultado de eh, estas propiedades. Esto es muy útil. Fíjense, dice que las combinaciones de n elementos tomado en n siempre va a dar como resultado 1, ¿sí? Las combinaciones de n elementos tomado en n da como resultado 1. La demostración de eso está acá. Fíjense en estas simples que están, a veces las tomo, pues son muy simples. También las tomo a veces porque son muy simples. Fíjense, entonces simplemente acá le aplico nuestra expresión de combinación general. Entonces recuerden siempre esto, ¿no? Para poder resolver estos problemas, esto sí tengo que saber. N menos R factorial, R factorial. Entonces acá que tengo la particularidad que N es igual a R. Entonces me queda N factorial, N menos N factorial y N factorial. Entonces N menos N me da 0 factorial, y 0 factorial para nosotros valía 1. Y ustedes tienen acá entonces que se implica los factoriales y por eso tenemos un 1. Muy útiles cuando uno hace el desarrollo del binomio. Acá tenemos otro colorario que dice que cuando yo tengo, fíjense, combinaciones de n en 1, dice que es igual a n, ¿sí? Combinaciones, qué sé yo, de 7 en 1 igual a 7, 8 en 1 igual a 8, ¿sí? Eso dice. Y también acá está la demostración, fíjense, simple la demostración, n factorial, n menos 1 factorial, 1 factorial. Luego el n factorial lo desarrollo hasta encontrar el n menos 1 para hacer la simplificación y tengo el valor de n. También acá hay otra que dice que yo si tengo combinaciones de n elementos tomados de A0, dice que va a ser igual a 1. ¿Sí? Esa también ahí está demostrada, fíjense. Y son útiles para trabajar. Bien. Esos son entonces los números combinatorios con sus propiedades, que son algunas de estas que se pueden tomar, son muy simples para las demostraciones. Bien. Vamos a ver el triángulo de Tartaglia, que nos va a servir. Fíjense, no ahora, obviamente antes. Si ustedes observan cómo va armando el triángulo de Tartaglia, acá 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, ¿sí? Va sumando y esa es una de las propiedades, la segunda propiedad que vimos, que es la fórmula de Stiefel. Y van a ver que estos coeficientes acá son los desarrollos del binomio. Fíjense acá, yo tengo, sería A más B, le pongamos, elevado al cuadrado. Nosotros sabíamos que era el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Acá me está dando los coeficientes de este desarrollo. De igual manera, fíjense, este sería el cubo de un binomio, y eso nos da los coeficientes, que era el cubo del primero más el triplo del cuadrado del primero por el segundo, más el triplo del primero por el cuadrado del segundo, más el cuadrado, el cubo, perdón, del segundo, ¿sí? Uno va disminuyendo, fíjense, y el otro va aumentando, ¿sí? Y ahí tenemos, sería el desarrollo del binomio a la cuarta potencia, y así nos da este triángulo de Tartaglia los coeficientes de ese desarrollo. Si ustedes observan, en el desarrollo acá usted tiene 1 más 4, 5, fíjense, esa es la aplicación de la teoría, la fórmula de Stiefel.
Entonces, esto que me da a mí, me da los desarrollos, ¿sí? Bien, y vamos a ver nosotros esto como, que les decía yo que acá se aplicaba la fórmula de Jeffer, ¿ves? Combinaciones de uno en cero, de uno en uno, es igual a la combinación de uno, 2, ¿sí? De ahí viene, fíjense, la mecánica para esto lo hicieron obviamente hace mucho tiempo, no había computadora, nada, y bueno, querían hacer los desarrollos, investigaban y obtenían estas teorías, ¿no? Bien, entonces vemos que acá en el triángulo Tartaglia, cómo lo puedo construir de una manera tan simple, porque uno a veces no se acuerda hacer el desarrollo del binomio, trinomio, ¿sí? Eh, y bueno, ahí tienen, fíjense, con esta simple desarrollo del triángulo, pueden tener los coeficientes, que eso es que uno a veces se olvida, ¿sí? El número este. Bien, eso es el triángulo de Tartaglia y nosotros nos interesa el desarrollo, fíjense, obtener el binomio de Newton. Quiere decir que en el binomio de Newton, que es una aplicación de los números combinatorios, es calcular la potencia enésima. La potencia enésima, entonces para no estar acordándome los coeficientes del binomio, del cubo de un binomio, que eso aprendimos en la secundaria. Fíjense, entonces tengo la expresión general del binomio de Newton. En el binomio de Newton, fíjense, nosotros tenemos una sumatoria que va desde k igual a 0, va desde k igual a 0 hasta el término enésimo. Y acá tengo un número combinatorio que va acá tenemos n, es el término enésimo, y acá es lo que vamos variando para k igual a 0, ¿sí? Para el término que se nos pida. Entonces, esta expresión, este es el número combinatorio, y luego tenemos acá dice A es el primer término del desarrollo, sí, el primer término del desarrollo, y está elevado a la n menos k, y acá no le ponemos, pero está multiplicado por el segundo término de desarrollo elevado a la k. Eso que nos quede claro, porque ustedes a veces no ponen, acá puedo tener un signo negativo y ustedes ponen así, un signo negativo y después dicen, está restando. Y bueno, no, eso les pasa, les sucede porque no ponen sus paréntesis. Tengan en cuenta, sean cuidadosos, porque pasa muchas veces que uno, bueno, no lo colocó y después viene, lo suma, lo resta y bueno, no es el resultado. ¿Sí? Entonces, que nos quede claro que este es el primer término de desarrollo y todo esto será el segundo término del desarrollo. ¿Sí? Bien. Profe, ¿podría pasar la tabla en la parte de las combinaciones? El equivalente. Esa. Disculpa. Ahí está. Después yo no terminé de entender ese triángulo. ¿Para qué es? Este se lo presentamos para que ustedes vean. Primero va a servir como regla mnemotécnica, póngale, ¿sí? Cuando pedimos el desarrollo, esto era en la secundaria, que nos enseñamos el desarrollo del binomio, el cuadro del binomio, el cubo del binomio. Bien, se lo presentamos de dónde sale esta situación. Entonces, lo desarrollaron a partir en este caso, Tartaglia, y Pascal, que son muy buenos en la matemática, pero hace mucho tiempo, un tiempo donde no había calculadora, no había nada para hacer estos desarrollos. Bueno, ahora hay. Y entonces, en este caso en particular, utilizan este triángulo, fíjense, después demostramos nosotros que en realidad usan la propiedad de los números combinatorios. Y la obtención de este triángulo es simple, usted pone un 1, 1, 1 y comienza a armarlo, fíjense, suma 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, y de esta manera usted lo arma. Si le dicen, bueno, el desarrollo del binomio del quinto término, fíjense, acá tiene usted los coeficientes y uno va creciendo, uno va decreciendo y el otro va creciendo y ya tiene la expresión que le pidan, ¿sí? Desarrollada. Y esto es, luego se lo presentamos acá, que es en realidad una propiedad de los números combinatorios y esto es lo que se hace para poder desarrollar ese número combinatorio. Bueno, dice, pero ¿para qué me sirve? Bueno, ya ahora ya no le sirve porque usted ya tiene la expresión del binomio de Newton y con esto usted lo desarrolla tranquilamente, digamos, ¿sí? Lo presentamos. Bien, en el desarrollo del binomio de Newton, entonces, usted tiene
fíjense, la pregunta sería, ¿cuántos términos tiene el binomio de Newton? N, ¿no? N. ¿Y el cero? Acá dice desde 0 hasta n, entonces tiene n más un término, ¿sí? Recuerden eso, cuando el 0 está presente, entonces ya es n más un término. Y además fíjense en ustedes que acá cuando hacemos este desarrollo, recuerden, son los coeficientes de un desarrollo, ¿no? Pueden ser en este caso, este era el cubo del binomio. Fíjense en que los coeficientes que son los números combinatorios. ¿Cuál es la particularidad? Fíjense, yo marco la combinación de 3 en 0, combinación de 3 en 3, combinación de 3 en 1 y de 3 en 2. ¿Sí? Estos términos, fíjense, el 3 en 0, sí, va a ser igual al valor de la combinación de 3 en 3 porque son números combinatorios complementarios. Si ustedes observan, ¿ve? Números combinatorios complementarios. ¿Cómo me daba cuenta yo que eran números combinatorios complementarios? Porque la suma de este elemento con este elemento me tiene que dar como resultado ese número. Entonces yo ahí observo, fíjense en acá 4, 0 con 4, 4, 4, 1 con 4, 3 son complementarios, ¿ves? El 5,0 con el 5,5, el 5,1 con el 5,4, y estos son complementarios. Si ustedes observan en el desarrollo, a ver, para arriba era, ahí, acá se ve, fíjense, este número igual a este igual a este, ¿ve? Este igual a este, ¿ve? Vemos que son entonces complementarios, ¿ve? Son números combinatorios complementarios. Bueno, todas esas cosas nosotros vemos en el binomio de Newton. Acá, esto lo dejé para desarrollar uno de ejemplo. Y acá tenemos las propiedades, fíjense. A ver, desarrollemos uno que tengo. Qué raro que no haya puesto uno. Bien, veamos un ejemplo. Entonces, x más y sobre 3, todo esto a la octava. Bueno, si me piden que desarrolle, entonces yo digo, bueno, el desarrollo va a ser la sumatoria de k igual a 0, dicen, hasta el término enésimo, va a ser el 8, de un número combinatorio, dice de n vale 8 en k, entonces eso voy a ir desarrollando, dándole valores, y luego es el término a, el a entonces acá es x elevado a la 8 menos k, por i sobre 30, no, sobre 3, elevado a la k. Eso es lo que yo tengo que desarrollar. Entonces, fíjense, lo desarrollamos. Va a ser el número combinatorio, entonces 8 en 0. ¿El x a la cuánto? A la 8. A la 8, multiplicado entonces y sobre 3 a la 0. Y así nosotros hacemos nuestro desarrollo, ¿sí? 8 en 1, x a la séptima. Y así vamos haciendo nuestro desarrollo. Estos números combinatorios son los que me aparecen en el triángulo de Tartaglia. X a la 6. Bien, y así vamos desarrollando a nosotros, a ver, este que es al cuadrado. Y luego 8 al cubo, x a la 5, y sobre 3, al cubo. Ya me cansé. 1, 2, 3, 4, 8 a la cuarta, x a la cuarta, y sobre 3 a la cuarta, 8 en 5, x al cubo,
y sobre 3. Entonces, ese es el desarrollo. Obviamente que esto no tomamos en el parcial. Ahora tenemos que preparar todo. Bien, y luego entonces era para mostrarles, fíjense, entonces este es complementario con este es complementario, entonces con este va a tener el mismo valor, este complementario con este, y así tienen ustedes, este complementario con este, es el valor de los coeficientes del desarrollo, ¿sí? Bien, y luego tengan en cuenta, en este caso no le aparece, pero a veces puede haber acá un número 2, por ejemplo, entonces siempre lo llevo al 2, no lo olviden. Dígame, ¿A qué se refería cuando eran complementarios? usted llegó tarde, es una propiedad de los números com- eh, combinatorios que dice que dos números combinatorios complementarios son, los resultados finales son iguales, ¿sí? A eso nos referimos. Dice combinaciones de n de r, dice es igual a la combinación de n menos r. Esto resumido en un ejemplo sería si yo tengo combinación de 5 en 2, dice que el resultado final va a ser igual a la combinación de 5 en 3. Esos son números combinatorios complementarios. Quiere decir, como me doy cuenta que este término sumado con este término me tiene que dar como resultado este término, ¿sí? De esa manera se da cuenta, si usted se observa acá, n menos r más r, se simplifica, le queda n, ¿ve? Bien, eso es para cuando hagan el desarrollo, entonces, observen, fíjense, estos números entonces uno los puede calcular o los calcula a la mitad y los otros son iguales. Y luego tienen acá que tener en cuenta, acá le queda 3 al cubo, ¿sí? Hay que hacer esa operación y me dan el resultado final, obviamente como un polinomio, ¿sí? Bien, eso es el binomio de Newton. Nosotros utilizamos más para siempre resolver problemas. Las propiedades del binomio de Newton, dice en este caso, dice el desarrollo de la potencia enésima de un binomio es un polinomio que tiene n más un término, ¿sí? Estas propiedades que uno las pone acá, a veces las utiliza cuando hace verdadero o falso, ¿sí? Ahí utilizo estas información. Entonces, el desarrollo del binomio siempre va a tener n más un término. ¿Por qué? Porque comienza de k igual a 0. Si fuera de 1, bueno, tiene n término, pero comienza de k igual a 0, tiene n más un término. Luego hice los números combinatorios correspondientes a los términos que equidistan de los extremos, fíjense en eso que les mostraba, son números combinatorios complementarios, ¿sí? Después dice si n es par, si el término enésimo es par, el desarrollo tiene un número impar de términos y por lo tanto dice hay un único término central, si el término que se encuentra en el medio del desarrollo del binomio. Y luego dice si n es impar, el desarrollo tiene un número par de términos y por lo tanto hay dos términos centrales. Bien, esas son informaciones que le damos porque a veces le pedimos encuentra el término central del desarrollo, ¿sí? Dice un término cualquiera puede calcularse mediante la fórmula. Esta fórmula es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pedimos, deme el término 100, pongámosle. Entonces ustedes no van a hacer el desarrollo del binomio, simplemente con esta expresión ustedes calculan el término 100, ¿sí? Profe, Dígame. ¿podríamos ver un ejemplo de esa última propiedad? Bueno, lo estoy presentando, así que ya vamos a ver. Sí, un término cualquiera entonces puede calcularse con esta expresión. Eso que nos quede claro porque a veces, no siempre, pedimos, damos expresiones chiquitas, obviamente, que se lo damos, como les puse ahí un ejemplo, de potencia de 8 o 9, y a pesar que uno les dice que tienen que encontrar el término que uno le pide con esta expresión,
Bueno, lo que hacen en el parcial, digamos, es desarrollar el binomio. Y obviamente que en el parcial tienen muchos problemas para resolver y no es para que desarrollen un binomio de Newton, ¿sí? Entonces se les pide siempre, si es que se les pide, que empleen esta expresión, sí, que empleen esta expresión, no que desarrollen el binomio de Newton. Bien, entonces esta expresión vamos a ver cómo se utiliza. ¿Qué le quería acá? Fíjense, en este desarrollo, si a mí me dicen que encuentre el término central, ¿sí? Encuentre el término central. El término central, fíjense, la potencia enésima es un 8 y dice la teoría que tiene n más 1 términos. Entonces, ¿cuántos términos tiene? 9. 9. 9. 9. ¿Quién sería el término central? El término que me deje la misma cantidad de elementos para un lado y que me deje la misma cantidad de elementos para el otro, ¿El quinto? el quinto, ¿sí? Entonces el término central sería T5, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense, el término central sería ese, ¿sí? Este sería el término central, ¿por qué? Porque me deja 4 términos acá y 4 términos acá. ¿Sí? Entonces utilizo la expresión, hago el desarrollo y tengo el término central. Bien. ¿Está claro ahí, no? Sí, profe. Sí, profe. Si hubiera sido un 9, yo tenía 10 términos y entonces tengo que observar ahí si hubiera sido, a ver dónde está. Si esto no hubiera sido 8, bueno, el 8 me da T5. Si ese hubiera sido, si yo hubiera tenido la expresión X más Y sobre 30 elevado a la 9, entonces la teoría dice que yo tengo 10 términos, ¿sí? 10 términos. Entonces a esto le tendría que haber agregado la combinación, eh, tengo que cambiar todo, ¿no? Bueno, porque ya no es un 8, sino un 9, ¿ves? Bueno, en este caso yo a este le tendría que haber agregado, póngame en forma ficticia nomás, un término más, ¿sí? Entonces yo ahí ya tengo 10 términos, ¿sí? 10 términos. Entonces, ¿cuál sería mi término central? Si tengo 10. El Entonces, quinto y el fíjense, sexto. 5 y fíjense, 6. El tengo sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? A ver, acá mejor lo hacemos así. Epa, ahí está. ¿Sería el cuarto y el Entonces, quinto? 2, 4, 6, 8, 10. Entonces yo tengo que fijarme cuál me deja la misma cantidad de elementos para un lado que para el otro lado, ¿sí? El 5 y el 6. Ahí está. Sí, esos serían los términos centrales, ¿sí? Ustedes los calculan y los entregan, ¿sí? Bien, de esa manera encontré el término central. ¿Está claro, no? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces vamos a ver, entonces, ejemplo, me decía el compañero, para esta expresión, cómo se utiliza para hacer los ejercicios. En este caso dice calcular el término, el quinto término y el término central de desarrollo. Fíjense, pusimos esta expresión. Pero la inventé nomás, no sé si sale o no sale, ¿no? O sea, a veces es posible y a veces no. Entonces, si quiero calcular el T5, ¿sí? Entonces, si quiero calcular el T5, la expresión matemática, recuerden, para encontrar un término, dice K más 1 es igual a N en K, ¿era? ¿Sí? N en K, fíjense, por A elevado a la N menos K y por B a la... Esa es la expresión que yo tengo que utilizar, ¿sí? Entonces, para el término, en este caso en particular, no hay drama porque simplemente me piden que encuentre el término 5. El T sub 5 entonces va a ser igual a qué para esta expresión. M6.
me piden el T5. Esto es 5. Sí, este es 5. El término 5 me piden. Entonces, el N, ¿cuánto vale? 18. 18. ¿Y el K? 4. 4. Y luego dice, para mí el A es el X X al al cubo, cubo. Profe, ¿por qué elevado sería a la 18? 18 menos 4 no 4. entendí. ¿Acá cuánto sería 18? Sí, 18 profe, menos, pero no entendí por qué 18. porque usted está aplicando a esta expresión. Encuentra el quinto término de este desarrollo. Ah, bien, profe, gracias. ¿Y por qué sería 4, profesor? Yo no entendí. Porque la expresión, fíjense, acá dice TK más 1, quiere decir, fíjense, que a mí me dicen el término 5. Si me dicen el T5, acá dice K más 1. Entonces, ¿cuánto vale K? 4. Esto es porque cuando ustedes hacen el desarrollo, recuerden que ustedes tienen el 0. ¿Sí? Cuando hacemos el desarrollo tenemos el 0. Fíjense, acá, espero subo un poquitito. Fíjense, yo digo el término 2. Este es el término 1 y este es el término 2. ¿Sí? El valor de K, ¿cuánto vale? 1. 1. Eso es porque yo le agrego a esta suma, en el desarrollo le agregamos el 0. Por eso dice, cuando yo quiero encontrar el término 5, el K vale 4. Si yo quiero encontrar el término 5, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ves? Si yo quiero encontrar el término 5, ¿cuánto vale el K? 4. ¿Sí? Ahí viene la expresión matemática. Nosotros utilizamos esta expresión, hay otras expresiones, pero a mí me parece que esta es la más correcta para hacer el uso. Entonces, si me piden el T5, recuerden, acá es siempre un número menos, ¿sí? Y luego tomo el primer término de este desarrollo, que es el X al cubo, entonces lo tomo entre paréntesis, elevado dice a la N menos K, 18 menos 4, 14, 14. qué mal. Luego multiplicó por el segundo término, este es el A para nosotros y este es el B, 2i elevado a la cuarta. Recuerden que la suma del exponente da siempre el 18, ¿no? Ese sería el resultado. Entonces, si a mí me dice, bueno, ¿cuál es el resultado? Yo acá tengo que calcular con la máquina, ¿sí? Combinaciones de 18 en 4, 18, en 4. ¡Wow! A ver si no lo hice mal. Dice que es 3060. Sí, profe. Y luego dice, fíjense, en x x ¿a cuánto a la x? Potencia de potencia, 42. 42. Luego 2 a la cuarta, lo pongo acá, 2 a la cuarta y después y a la cuarta. Bueno, ese 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 16. Bueno, entonces hice el producto, si es que lo hice bien, 48, 960, ¿está bien? Bueno, este sería el resultado final. ¿Por qué se los coloco? Porque a veces somos tan malos, no decimos calcule el quinto término, sino decimos calcule el coeficiente del quinto término. Entonces, si decimos el coeficiente del quinto término, ¿qué le estamos pidiendo? Ese término en particular. Esto le estamos pidiendo, el coeficiente del quinto término. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, profe. Bien. Y de acá le pusimos, dice, calcular si es posible el término que contenga x a la 10. ¿Sí? El término que contenga x a la 10. Ahí ves que no va a ser posible, pero bueno, veamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A ver, acá pensé que alguien pregunta. Sí, es imposible. Probemos con 12, a ver.
Perdón, sin querer queriendo. Estamos viendo que le decía yo que había colocado ese ejemplo, pero veamos si no da, no da. ¿Sí? Dice calcular si es posible, tengan en cuenta si es... cheto. Profe, tendríamos que buscar un número que multiplicado por 3 no dé 10, que no. Sí, difícil, ¿eh? Si no lo cambiamos, no hay problema. Después, una vez que lo presentemos, nos fijamos. Perdón. Ahí está. Puntero, pluma. Bueno, lo presentemos. Ellos dice calcular si es posible un término, le pongo una constante porque no sé si estoy presentando nomás, que contenga el x a la 10. Ese es el dato que ellos nos dan, el x a la 10. Entonces, para poder resolver, este es el primero, este es el primero, este es el segundo. Entonces, para poder resolver esta situación, nosotros empleamos entonces la expresión del término general. Entonces, nosotros tenemos acá el n vale 18, el término que estamos intentando buscar. Tengo x al cubo elevado a la x al cubo a la 18 menos k, y tengo 2 elevado a la k. Ellos dicen, tengo que encontrar el término en el cual yo tenga el x al potencia 10. Bien, trabajo entonces, como la información es sobre la variable x, entonces yo trabajo con los exponentes. Sí, trabajo con los exponentes. Acá tengo 3 por 18 menos k igual a 10. Esto que decía el compañero, fíjense, 10 dividido 3 no me va a dar un número entero. Yo siempre necesito que mi resultado sea un número entero. Entonces, como nosotros acá podemos cambiar, le vamos a poner en vez del 3, x a la 3, ¿qué tendría que ser ese número? O podría ser, en vez de la potencia 10, la potencia, 12. ¿cuál? 9 o 12. 9 o 12, ¿sí? En vez de el x a la 10, para que podamos realizar nuestro ejercicio, tiene que ser x a la 9. ¿Qué pasa si es 10? Si es 10, fíjense ustedes acá, hacemos 18 menos k igual a 10 tercios, luego tenemos 18 menos 10 tercios igual a k. Hacemos esa operación, no nos va a dar un número entero, entonces decimos nosotros no es posible, ¿sí? No existe el término x a la 10 y ya está, ¿sí? Porque ustedes a ver si hacemos la operación que nos da 18 menos... Me da 14,6667, ¿sí? Entonces este número no es un número entero, pues nosotros estamos trabajando con números enteros, entonces no tiene solución y ya está, ¿sí? No se invente nada, puede pasar, sí, porque acá la palabra dice si es posible. Bien, bueno, eso nos puede suceder. ¿Eso está claro entonces? ¿Sí? No tiene solución. Profe, disculpe, me perdí en la última parte. Bueno, entonces acá, como no tiene solución, vamos a buscar el x igual a la 9, al 9. Fíjense, entonces yo ya trabajé, entonces acá tengo 3 por 18 menos k, ya no igual a la décima potencia, sino a la novena. Entonces acá me permite a mí, paso dividiendo, me queda 3, y luego tenemos que 18 más, fíjense, menos 3 es igual a k. Entonces dice que k igual a 15. Fíjense, k igual a 15. Entonces, si existe,
el término en el cual el x está a la novena potencia, dice que K vale 15, ¿cuál sería el término? El 16. El 16, el t es el 16, por la expresión. ¿Sí? Bien, y de esa manera nosotros utilizamos esta herramienta para generar problemas, ¿sí? Con esta herramienta siempre con el desarrollo del término, fíjense, yo le pongo una constante porque a veces ellos me dicen, bueno, que tenga en este caso el x a la 9, bueno, me pueden decir, encuentre el coeficiente del término que tenga la parte literal con x a la 9. ¿Sí? Puede ser que el problema no sea que le diga el T16, sino que me estén preguntando por este elemento, ¿no? Entonces la compañera no entendía acá era, ¿no? Lo que nosotros trabajamos con la información que nos dan, la información que nos dan es esta, que x está elevado a la 10. Por eso del desarrollo que yo hago del término, de la expresión del término, yo tomo esta información porque trabajo con los exponentes, porque esa es la información que nosotros tenemos. Entonces dice 3 por 18 menos k, dice que tiene que valer 10. Acá vimos que 10 sobre 3 no es divisible, entonces decimos, bueno, ya no tiene solución porque nosotros necesitamos un número entero, ¿sí? Entonces acá, bueno, lo seguí haciendo, lo pasé allá, despejé el valor de acá y encontramos efectivamente que nos da un número Hay que retirar la fraccionario. comida de nosotros. Cuando ¿Sí? ya no hay que retirar la comida de nosotros. ¿Está bien? Sí, profe. Gracias. Después Profe, cambiamos acá valor 9 y ahí encontramos que el valor del K era 15, pero el término que contesta cuál es el término, es el término 16. Esa es la respuesta porque preguntan sobre el término. Digamos, cuando encuentro el valor de K, la mayor parte del problema ya está resuelto, pero hay que contestar la pregunta que ellos hacen, ¿sí? Eso no se olvide porque a veces no se contesta y queda a la mitad el problema. Bien, dígame. La parte literal se refiere al exponente que tiene, X. Claro. Ah, ya. Y no tendríamos que desarrollar el término 16, si no nos los piden. Oye, pregunta, calcule si es posible el término que contenga. Con esto y con esto está bien, pero si usted quiere desarrollarlo, desarrollalo, déjelo, no hay ningún drama. Bien, profe. Bueno, acá hay ejemplos, fíjense, les explico esto, pues ya está hecho y se calcula el sexto término del desarrollo, ¿ves? Acá directamente se emplea la expresión y ya tenemos el sexto término desarrollado. Luego, dice calcular el término central en el desarrollo, esto es lo que nosotros veíamos, acá tienen un término enésimo de 5, tiene 6 términos, entonces el término 1, 2, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces tomamos estos términos, son los términos centrales, porque nos dejan 2 términos para acá y 2 términos para acá, por eso es el término 3 y el término 4, se los calcula y eso es el dato que hay que dar, ¿sí? Luego, acá dice, hay otro ejemplo, fíjese, dice calcular el término de grado 7. Entonces, ellos nos dan esa información, quiere decir que nosotros tenemos que calcular el término que contenga, en este caso, en X era, ¿no? Sí, en X. El término que contenga el exponente 7. Esa es el dato que nos da. Entonces, acá se pone, ve, la expresión del término general, 5 en K, y luego, fíjense acá, hago el desarrollo, lo que yo tengo que trabajar. Este es un caso particular que los dos términos del binomio, fíjense, tienen el X. Entonces ustedes tienen acá, va desarrollando, distribuyendo, el X le queda a la 5 menos K, dividido X a la K de acá, y eso es lo que se trabaja, ¿ve? Entonces pasa el dividendo arriba con signo negativo, por eso le queda X a la menos 2K, y eso es lo que se iguala, X a la menos 5 menos 2K va a ser igual a 7. Esto es lo que, así acá lo hace, ¿ven? Y despeja el valor de K y le da que el K es menos 1. Quiere decir que no existe un término de grado 7.
¿sí? Si tenemos estos resultados, no existe un término de grado 7. Pero cómo se trabaja es de esa manera. Puede ser que haya a veces o que no haya. Por lo general, nosotros siempre intentamos que haya una solución. Por ahí nos podemos equivocar y bueno, puede ser que no sea posible, ¿no? Dice, en el mismo desarrollo, calcular el término lineal. ¿Qué significa el término lineal? Bueno, acá lo pone, ¿no? Lineal dice que el término que tiene que ser 1. ¿No? Podrían decir el término cuadrático y cuánto tendría que ser 2. 2. 2. ¿Sí? Entonces, también le podemos decir el término quinto, etcétera, etcétera, pero fíjense entonces, si dicen término lineal, sería cuando es igual a 1. Si me dicen el término independiente, El que no tiene exponente. Igual a 0. igual a 0. ¿Sí? Igual a 0. Entonces dice el término lineal. Dice en el desarrollo anterior, calcula el término lineal. Entonces lo igualamos a 1, acá despejamos y vemos que K es igual a 2, quiere decir que el término lineal sí tiene. ¿Sí? El término lineal en este caso tiene. Bueno, veamos si tiene el término independiente. Entonces decíamos que si nos preguntaban para término independiente, entonces nosotros tendríamos que igualar esto. Esto lo tenemos que igualar a 0. 0. De acá entonces mando para allá. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale K? 2,5. 2,5, ¿sí? 2, o 5 sobre 2. Sí, un número fraccionario quiere decir que término independiente no tiene. ¿Sí? No tiene término independiente. Entonces, de esa manera, fíjense, yo siempre trabajo con la variable la información que ellos me dan, y bueno, depende de qué término me pregunten, si me dice, te encuentro el término de independiente, el término de grado 2, el grado que ellos quieran, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que trabajar entonces es con esa información esta del exponente en este caso, de la variable x, y igualarlo al enunciado que me estén pidiendo. Bien. Entonces, esos son los ejercicios que podemos utilizar en esta parte, porque el desarrollo, eso, bueno, tedioso no se hace. Bien, ¿alguna duda más? Esta es la parte más simple del análisis combinatorio. Bueno, pues tiene los ejercicios, el desarrollo. Profe, Y dígame, si en el caso tuviera dos variables, por ejemplo, x y y, el binomio, en ese caso, ¿cuál sería ya el término lineal o el término cuadrático? bueno, siempre le damos la información sobre una variable y usted encuentra el valor K para esa variable. Digamos, las dos tienen el K en su exponente. Y en teoría el que nosotros encontramos verifica las dos expresiones. Bien, profe. Profe, hice una consulta. En caso de que nos dé K decimal, no lo podríamos redondear, que no. No, tiene un número entero. Bien, bien. Ponga, no hay solución. ¿Sí? Ok, bueno, profe, gracias. Bien, ¿alguna duda más? Díganme, a ver, acá no sé, alguien me había puesto, déjenme que lea. Sí, la clase del martes era para aprovechar, porque, bueno, ustedes saben que todo está difícil y hay previsto pues, perdón, previsto una huelga para abril, así que, y lo que leí, no sé si la harán o no la harán, era como de 3, 4 días, así que si se hace nos afecta un montón, así que estamos aprovechando el tiempo que tenemos. Los jueves, por lo general, los martes tendría que darle más parte práctica para el miércoles, como el miércoles es feriado, entonces aprovechamos y dimos la parte de
combinatoria con repetición, que todos los conceptos eran exactamente lo mismo, lo único que se había agregado era que se podían repetir los elementos. Vimos las expresiones algebraicas y bueno, después el concepto en general. Habrán visto que este tema no tiene mucha teoría. De la parte de, tenemos la regla del producto, la regla de la suma, el concepto de combinación, variación, de permutación, y lo que nos interesa a nosotros es que cómo decidirnos si es una combinación o es una variación. Entonces, lo importante para nosotros siempre en el análisis que tenemos que ver es qué estamos tratando, con qué estamos tratando, y en ese análisis tenemos que ver si nos importa el orden o no nos importa el orden. Tenemos que ver quién es el n. El n son los elementos que yo tengo para agrupar y r es de cómo tengo que agruparlos, cómo me piden que tenga que agruparlos. Y luego analizando los elementos tenemos que ver si se repiten, si se pueden repetir o no, porque nosotros en el enunciado no le ponemos se repiten, no se repiten, sino que ustedes tienen que analizar si ese elemento se pueden repetir. Si se pueden repetir, entonces estamos en presencia de un análisis combinatorio con repetición. Pero en sí, el concepto que más nos interesa a nosotros es darnos cuenta si es una combinación, si es una variación. ¿Por qué? Porque ahí vemos que el n y el r son distintos. Cuando el n y el r son iguales, quiere decir que todos los elementos de los que yo tenga para elegir, para hacer las agrupaciones, el n es igual al r, quiere decir que todos participan en las distintas agrupaciones, entonces estamos en presencia de una permutación y me doy cuenta rápido que es una permutación. Sí, ahí no me voy a equivocar. Pero si nosotros tenemos que el n y el r son distintos, entonces tengo que hacer el análisis. ¿Qué acción tengo que hacer para ver si a mí me importa en esa acción el orden o no me importa? Eso es básicamente el análisis combinatorio. Después ustedes lo piénsenlo en función de todas las actividades que realizan y hay muchas actividades donde uno emplea este concepto. Bueno, ahora ya saben que es el concepto del análisis combinatorio dentro de la matemática. Bien. ¿Alguna duda? ¿Profe? Sí, dígame. No en todos los casos vamos a poder utilizar la tabla esa que nos dio de distribuciones en cajas distintas, ¿no? O sea, la tablita esa es para que ustedes cuando encuentran el problema, entonces aplican desde la parte de la visión de las distribuciones y resulta más claro el problema para ser resuelto. Sí, no es siempre, digamos, eso de que si le aparece un problema donde haya distribución, yo tengo que colocar en cajón, en qué sé yo, entonces ahí aplico esa parte. Bien. Profe, Hoy día, dígame. hay un ejercicio en el punto 1J donde tenemos Ah, números combinatorios. Tenemos m y abajo 2 más m menos 1 y abajo 2 igual a 4. ¿Cómo se resolvería ese ejercicio, profe? que ver, eh, combinatorios. ¿Cuál, Estoy perdón? aplicando números combinatorios. ¿Cuál, perdón? El El 1J, profe. El combinatorio, que es lo mismo, en vez de ponerle combinaciones de m en 2, es lo que vimos ahora. Ahora a ver, voy a compartir. ¿Está, no? ¿Ahí me ven? Sí, Sí, profe. profe. 2 era, ¿no? Más m menos 1 sobre 2 igual a 4.
Bueno, esto es lo mismo que poner así, miren, combinaciones de m en 2 más combinaciones de m menos 1 en 2 igual a 4. Y lo trato como combinaciones y ya está. ¿Esa era la duda? ¿Esa era la duda? Sí, profe. Ahí ya lo puede resolver ahí o no. Sí, profe. No, no Bien, la entendía. claro, esos números combinatorios, que es lo que vimos hoy día, que uno a las combinaciones también la puede poner de esta manera, ¿sí? Fíjense, lo llama números combinatorios, pero esencialmente lo mismo. Y le llama numerador y denominador a esto, sí. Lo utilizamos de esa manera para ver las propiedades, el desarrollo del binomio de Newton, pero son combinaciones. ¿Estamos? Bueno, y de ahí simplemente hay que hacer, ¿no? Desarrollar esto que le queda m factorial sobre m menos 2 factorial sobre 2 factorial, y bueno, y acá le queda m menos 1 factorial sobre m menos 1 menos 2 factorial, 2 factorial, igual a 4. Bueno, ahí trabaja y simplifica los factoriales, suma, hace todo y encuentra el valor de m. Bien, eso era. Eh, Hoy día ya voy a habilitar para la gente que está muy adelantada y gente que ya resolvió la parte de combinatoria. Entonces, se lo voy a adelantar, le voy a dar visibilidad. Entonces, el tema que sigue, que es grafo, que es un tema más largo, que tiene muchos temas, muchas definiciones, así que bueno. Y el tema grafo es que abarca el práctico 3, 4 y 5. Así que con eso terminaríamos esa primera parte. ¿Cómo seguimos ahora? Entonces, el lunes voy a dar la parte de grafo. El martes vamos a tener tipo consulta, ¿sí? Tipo consulta de los ejercicios, lo que ustedes quieran preguntarme del miércoles. El miércoles entonces vamos a ver si presentamos lo que hayan hecho, si tienen dudas, etcétera, etcétera. Y el jueves seguimos viendo grafos, ¿sí? El grafo tiene mucha teoría, así que para que el próximo miércoles ya tengamos el TP3 que es de grafo. Recuerden que ¿no escuchan? ¿No se sienten? Sí, se la escucha, profe. Sí se Ah, escucha, profe. sí, algunos dicen que no, bueno, es que la internet a veces se va, pues pregunto acá también, a veces se me queda duro todo. Bien, eso sería la manera en que nosotros vamos a trabajar. Bueno, ahora ya hemos terminado, si se quieren ir, se pueden ir, si quiere quedar, pregúntame algo, se queda. Profe, Dígame, este, yo tengo una duda en el punto 2 de 2A. Doha. Sí, dígame. ¿Cómo me puedo dar cuenta ahí, digamos, si el orden me importa o no? En ese caso, creo que tendré que Bueno, ver. y usted piensa cuando va a comprar, No se la escucha, profe. no, si no me escucha, debe ser que ya me fui. No, digo que cuando usted va a comprar, tiene que hacer el análisis. ¿A usted le interesa el orden de la compra? Claro. Y con esos análisis tiene que hacer para darse cuenta, ¿no? Bien.
Profe, y en el punto 2D, no sé si está bien explicado, como lo dice el enunciado. Eh, un ratito, estoy leyendo. Sí, no se preocupe, amante, no se preocupe. Bien. Perdón, estaba mirando en el chat que mucha gente pregunta. ¿Cómo me decía? De que en el punto 2D, no sé si está bien explicado el enunciado. Sí, dice cuántos números se pueden formar con los dígitos, no es D, sino con los dígitos 1, 2, 3 y 4. Entonces usted tiene que pensar, bueno, ¿cuál es el N? Y tengo 4 elementos. 4 elementos. Y después dice cuántos números se pueden formar con esos elementos. Ah, la misma cantidad, ya. Fíjese que ahí no le ponen restricción. Podría ser con diferente cantidad de cifras. Claro, los R pueden ser distintos. No le pone, no le dice de una, de 2 cifras, de 3 cifras, no dice nada. Tampoco dice si se repiten o no, no se pueden repetir. Por eso le digo, no hay restricción. Si no dice, no se repite o por alguna situación, etcétera, acá no dice nada. ¿Sí? Usted analiza entonces ahí el enunciado, pero dice, bueno, no tiene restricción. Parece fácil el enunciado, pero fíjese, no tiene restricción. Bien, Gracias, profe. bien. ¿Alguna duda más, chicos? Si no, terminamos. Hola, profe. Sí, dígame. Disculpe una pregunta. Yo soy del grupo 1, turno tarde, Sí. y le quería preguntar que nosotros le mandamos el trabajo práctico por WhatsApp para Mm, que nos lo pueda avisar ¿Cuándo lo y no nos mandaron? respondió. ¿Cuándo lo mandaron? Ahora, Mi compañera se encargó de mandarle. déjeme que mire. Ahí me fijo cuándo lo mandó. Sí, El lunes o el martes, el lunes a la noche o el martes a la mañana lo mandó. sí, yo lo Lo mandó contesté. por... No sé, Ya después lo de con... 082 tengo a ese número, contesté. Bueno, entonces ahí le pregunto a mi compañera. Así después de eso ya lo publicamos en el WhatsApp, ¿no? Va ahí en el aula. Sí, sí, le indico con rojo, le hago las correcciones a veces y bueno, para que vean. Bueno, profe, gracias. Ahí me fijo y le aviso a los compañeros. Gracias.
Bien. Bien, ¿alguna duda más, niños? Profe, yo sí tenía una duda. Bueno, Respecto a la rúbrica de trabajo, en la parte final donde dice el registro, donde tenemos que anotar quién es el encargado de grupo, presentación del aula, corrección de los ejercicios, sí. solo pongo los nombres y marco una X dependiendo de qué se encargó cada uno. Sí, hacían su propio formulario, digamos, y ponían ahí los nombres de los chicos, quién resolvió este ejercicio, ¿no? Qué sé yo. Si quieren agregar ahí esa información, pueden hacerlo. Si tienen su propio formulario, digamos, uno lo hace un formulario tentativo nada más. O sea que el registro más o menos es como un modelo, pero podemos cambiarlo igual. Claro, claro, ustedes, cada uno puede tener su propio registro y bueno, lo agrega ahí y ya está, no hay problema. Ah, bien. Después la rúbrica la dejo tal como está, ¿no? Sí, La déjela como primera está parte. y abajito póngale, usted agréguele, es un Word, creo, agréguele su anotación si tiene. Sí, igual Ah, sirve. bien. Y en el registro, en caso que ciertos integrantes del equipo no se hayan presentado ni tampoco hayan hablado directamente, no los coloco ni digo nada nomás, solo en las observaciones dejo que no Claro, asistieron. usted no los coloca, entonces yo cuando vaya, evalúa los que están y nada más. Y los demás tendrán ausente. Ah, bien. Y en Igual que todo si caso, fueron. Igual que si la gente va al grupo, etcétera, etcétera, es muy simpática, todo lo que quieran, pero no hace nada, usted también ahí tiene que colocar que no participa y no ayuda. Su nota para él será un 0, para mí es un ausente. ah, bien. En la rúbrica sí los dejo a los que no asistieron, ¿no? Y les pongo 0 directamente. Bueno, si quieres, sí. Ah, bien. Nada más para constatar si los integrantes del equipo, también porque teníamos uno que se añadió porque había excedente, ya todos los equipos estaban ocupados y no llegó, pero no logramos contactar con él de nuevo, así que bueno, lo dejo así ubicado para que no sucedan problemas. Sí, eso pasa, así que hay que tener paciencia algunos. No Ok. llegan, no sé, ese día había gente que terminábamos la clase y llegaba, la clase es a la 1:30 por la tarde, ¿no? Sí. Y Bueno, eso nomás era mi duda. Muchas gracias, profe. Nos vemos la bueno, próxima semana. Que tenga un buen día. bueno, gracias igualmente. Una consulta, profe, con respecto a la asistencia. Quería Sí, saber, usted la toma, ya nos dijo, mediante el listado que le proporciona el Zoom. Y también sí. tiene en cuenta el tiempo que pertenecen los usuarios. Ahí me dan esa información en el listado que ellos ponen. García, trate de buscar un grupo, trabajar con un grupo, ¿sí? Usted cuando vaya a la práctica mañana, bueno, en realidad cada uno tiene que resolver todo su práctico, ¿no es cierto? Cada uno trata en forma individual de aprender. Para aprender hay que resolver toda la guía. Entonces, después va a la clase de la práctica, me pregunta, qué sé yo, y ahí pues, contáctese con algún grupo a ver si lo puede agregar. Les decía que yo tenía, no, ya ni me acuerdo cuántos alumnos son, pero eran como 200. Y en teoría tendría que alcanzar nuestros grupos para la cantidad de alumnos, pero en el aula hay como 230. Así que hay mucha gente que está en el aula, pero que no, hasta ahora no se inscribió. Entonces, recién el lunes que termina el periodo de inscripción, yo el martes recién podría ver los que no estén inscritos en el SIU, entonces no pueden hacer la materia, entonces serán excluidos del aula y supongo que ahí habrá lugar, ¿sí? Y trate cuando vaya entonces el miércoles a clase de poder trabajar con algún grupo. Individual no, porque imagínese si tengo que estar corrigiendo tanto. Bien, terminamos entonces, chicos. Profe, Dígame, señor. ¿me escucha? Sí, sí, sí. Tengo una consulta. Quisiera ver si mi solución es válida o tendría que esperar en la clase del ejercicio
L, no, Bueno, digo del M. si me quieres compartir, lo veamos, no hay problema. Bueno, a ver, ¿cómo se comparte? No soy usar mucho. Ahí está, compartir. Blog de notas. Bien, compartí. Ahí se ve, ¿sí, no? Un Bien. ratito todavía Ahí, no tengo. Ahí se ve, bien. subo para Ahí arriba. dice en el ejercicio en el M, ¿cuántas formas diferentes hay de ubicar 12 bolillas idénticas en 3 cajas etiquetadas como A, B, C? Si las bolillas están enumeradas, ¿de cuántas formas se puede? Sí, Bueno, para la primera parte, le pongo como separadores estas barras invertidas, ¿vio? Entonces, entre cada espacio, este espacio va a ser el espacio A. Este espacio escúcheme, va a ser el espacio sí, ¿sí? escúcheme. Para resolver este problema, ¿usted no vino el martes entonces a clase? No, disculpe. ¿No vino? No. Bueno, el martes en clase nosotros, a ver, deje de compartir. Bien, bien, bien. A ver, ¿cómo es? A dejar compartir. Listo. Ahí está. Bueno, le voy a mostrar entonces. El martes nosotros, aparte de dar, dimos la parte esta de análisis combinatorio con repetición, ¿sí? Donde presentábamos nosotros cómo sería ahora cuando nosotros no tenemos la restricción de que los elementos se puedan repetir. Ahí veíamos entonces el concepto de variación, ¿sí? La variación cuando hay repetición, tenemos esta expresión, si usted observa, perdón, ¿dónde está esto? Sí, sí. Teníamos ese concepto y también presentamos el concepto de, entonces, variación con repetición, combinaciones con repetición, digamos, todas las definiciones las mismas, simplemente que se pueden repetir los elementos, y cuando hay repetición, entonces la combinación ahora tiene este apóstrofe, que cuando es combinación tenemos que hacer una transformación para que vaya a ser una combinación simple, y bueno, y ahí ya la manejamos. Y en la permutación, nosotros vieron que la permutación siempre todos los elementos participan dentro de las agrupaciones y la diferencia era que había elementos que se repiten y eso lo tenemos en cuenta en estos cubitos que tenemos de elementos que se van a repetir. Eso en cuanto al análisis combinatorio con repetición. Y también les presentamos el concepto de distribuciones. El concepto de distribución es cuando nosotros tenemos problemas donde tenemos cajas, bolas, y que se tienen que distribuir. Es un problema característico de eso que usted dice, que me presenta, y nosotros tenemos acá, presentamos el análisis combinatorio como nosotros lo presentamos. Se dice grupo de R elementos elegido entre N elementos dados. Esta teoría es la que nosotros tenemos, los grupos ordenados son las variaciones, los grupos no ordenados son las combinaciones, sin repetición y con repetición. Digamos, esto es lo que nosotros vimos. La teoría esta que nosotros vimos cuando hay distribuciones, fíjense que acá decimos nosotros distribuciones de R objetos en N cajas distintas. Entonces es otra manera de ver cómo se resuelve estas situaciones cuando tenemos cajas, ese tipo de problemas que se nos presentan, ¿sí? Y acá, entonces, esta es la manera en que nosotros tenemos que analizar el problema de acuerdo con la misma teoría, pero viéndola desde el lado de la distribución. Fíjense que acá nosotros decimos grupo de R elementos de un conjunto de N elementos. Nosotros de los N elementos elegimos los R. Ahora, las cajas, dice, son los Ns y lo que nosotros tenemos que colocar en las cajas son los R. De esa manera trabaja este tipo de problemas con el análisis combinatorio. Y acá lo describimos, fíjense, dice distribución de R objetos distintos en una sola caja, R objetos idénticos, acá no me importa el orden, acá sí, ¿ve? Y de esa manera, entonces, analizándole con este concepto, usted lo va a ver mejor al problema. ¿Puede ser? Sí, profe, es que yo resulta que leí un ejercicio similar en un libro
y me lo explicaba como lo estaba mostrando, o capaz le vaya a ver en la práctica y se lo podría mostrar ahí, más fácil. Sí, sí, muéstrame, no hay ningún drama, no hay ningún drama. Uno, de acuerdo al análisis que hace y llega al resultado, va a estar bien. ¿Sí? O se lo muestro bien rapidito. No, no, mejor en la práctica. ¿Sí? Ya Bueno, nos estamos vemos en la terminando la práctica. clase. Bueno, muchas O gracias, profe. mándemelo al WhatsApp si quiere. Bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bien, entonces terminamos, chicos, con nuestra clase. Nos vemos el lunes. Comenzamos con grafos. Profe, disculpe que le moleste, ¿no? Dígame. Recién entré acá al documento que mi compañera le tendría que haber compartido y no hay nada en rojo. Chicos, pueden irse nomás. A ver, contestemos acá, lo contesto. El 082 era el, el número de la compañera. Ahí le digo. Sí, 082. Estaba abriendo mi celular y me acuerdo que está en la compu. No, sí, yo también tuve que entrar por la compu para revisar el trabajo. Sí, ejercicio para avisar. Grupo 1 de la tarde, ¿no? Sí, turno tarde. Sí, yo lo tengo en rojo, no sé si lo habrá. ¿Me podría decir qué puntos están en rojo? No, sí, hay uno nada más, el primero donde dice el 1A que pone solamente la SUN y dice Sí. no tiene forma, no sé qué, y si ustedes observan, esa es una sucesión eh, geométrica. Entonces la geométrica y la aritmética sí tienen forma recursiva y usan Ajá. la palabra implícita y explícita mal, así que eso analicen. Ah, bueno, profe. Gracias. Bien. Bueno, chicos, terminamos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego.